Bueno, continuemos con los temas de bacterias y el tema que vamos a ver hoy y que vamos a abordar es el tema de artritis séptica. Como siempre, vamos a hablar un poco de generalidades antes de meternos por completo al tema. Y bueno, artritis séptica se refiere obviamente a artritis infecciosa, también llamada artritis piógena. Normalmente la artritis séptica se le conoce a la afección, bueno, a la invasión directa del espacio articular por microorganismos y en la mayoría de los casos se refiere a bacterias porque es el microorganismo que más frecuentemente va a afectar la articulación. Sin embargo, esta también puede estar causada por virus, por micobacterias y por hongos. Los datos en Estados Unidos del 2012 reportaron 16,000 visitas al servicio de urgencias a causa de artritis séptica. Se da en un 2 a 10% la incidencia de artritis séptica en receptores de prótesis. Sin duda, el incremento en el número de prótesis colocadas en los últimos años pues ha hecho más frecuente o más prevalente la artritis séptica. En el 45% de las pacientes con artritis séptica son mayores de 65 años, que corresponde también al grupo etario en el que son más frecuentes las prótesis. 56% son hombres, hay ligeramente un mayor número en hombres y 50% de los pacientes presentan secuelas articulares. Este es un dato importante, sobre todo vamos a ver con ciertos microorganismos que tienden a ser más agresivos y a causar más secuelas. La bacteriana siempre va a tener una presentación más aguda y destructiva, por eso habíamos comentado en la presentación previa del abordaje de una monoartritis que siempre requiere un diagnóstico temprano y descartarse. La tasa de mortalidad es variable en las series reportadas, va desde un 5% a 10% en pacientes sanos y 30% llega a incrementarse en pacientes con comorbilidades. La mayoría de los casos de artritis séptica se va a ver en pacientes con comorbilidades. ¿Qué factores de riesgo tenemos para una artritis séptica? Evidentemente la edad avanzada, las comorbilidades, la enfermedad articular preexistente. Este es un punto clave, entonces siempre en el abordaje va a ser importante descartar que no haya cuadros previos de gota, de artritis reumatoide, de algún traumatismo, obviamente de la prótesis, de osteoartritis. Una cirugía reciente es un factor de riesgo importante, la prótesis articular. Las inyecciones intraarticulares, esto es frecuente también en la práctica actual, si bien no es una causa frecuente de artritis séptica, es mucho más frecuente por cirugía, hay que considerarlo. Los usuarios de drogas intravenosas sabemos que tienen gran predisposición a la infección por Staphylococcus aureus, que es el agente más importante de artritis séptica, entonces hay que considerarlo siempre como un factor de riesgo e interrogarlo. La inmunosupresión, y aquí entra la diabetes como tal, los pacientes diabéticos van a tener también mayor predisposición a la artritis séptica y el uso de medicamentos, ¿no? Aquí puede ser medicamentos inmunosupresores. A veces hay muchos factores de riesgo, ¿no? Como la edad avanzada, el tener artritis reumatoide y a la vez estar utilizando fármacos inmunosupresores. El uso de catéteres. La infección esternoclavicular puede ser una complicación de un catéter subclavio y la artritis a nivel de la cadera cuando hay colocación de catéteres femorales. Eso hablando un poco entonces en cuanto a la epidemiología de la artritis séptica. Vamos a hablar entonces de la fisiopatogenia. Hay varias formas como un microorganismo puede llegar a la articulación. La más frecuente es por diseminación hematógena, también puede ser por inoculación directa, esto por ejemplo después de una cirugía, de un procedimiento, o por extensión cuando hubiera, por ejemplo, una afección a nivel de hueso, una osteomielitis o una infección de tejidos blandos, por extensión puede invadir la articulación. Hay que hablar de mecanismos protectores a nivel articular. De entrada tenemos ciertos componentes que protegen, como las células sinoviales que tienen actividad fagocítica. El líquido sinovial como tal también tiene actividad bactericida, pero hay que contemplar que cuando hay enfermedad coexistente como es artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, todas estas funciones defensivas del líquido sinovial
se van a ver afectadas y también disminuyen la función fagocítica de los polimorfonucleares. Los capilares sinoviales carecen de membrana basal, por lo tanto facilitan la translocación bacteriana. Es fácil la entrada de microorganismos. Va a haber una respuesta inflamatoria sinovial dada principalmente por los neutrófilos y las toxinas bacterianas también juegan un papel importante, por ejemplo, las proteasas en la destrucción del cartílago. De las complicaciones que pueden darse en una artritis séptica es que el aumento de la presión intraarticular, que puede ser, por ejemplo, si se da un derrame muy abundante, causan isquemia, tanto por trombosis vascular como por obstrucción del flujo. ¿De qué microorganismos hablamos frecuentemente cuando hablamos de una artritis séptica? Bueno, pues aquellos que tengan predisposición a adherirse al sinovio y el más importante aquí por muchos, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es el agente más frecuente y hay que pensar en la actualidad en que sean meticilinos resistentes. En las series actuales se ha reportado que incluso en la artritis adquirida en la comunidad, la resistencia es bastante frecuente. Los estreptococos piógenes, por ejemplo, ocupan también un lugar importante en la artritis séptica. Streptococcus pneumoniae, pocos casos, pero también es un agente a considerar. Y en pacientes sexualmente activos, en pacientes jóvenes sexualmente activos, siempre hay que considerar a Neisseria gonorrhoeae como uno de los agentes más, o el agente más frecuente. Cuando no hay otros factores de riesgo, no hay otras comorbilidades, hay que considerarlo. Cuando vemos infecciones, artritis séptica polimicrobianas, viene por lo regular a consecuencia de heridas de traumas o heridas penetrantes, o bien que haya de base una sepsis polimicrobiana. Las mordeduras de animales pueden hacernos pensar en otros agentes como son Pasteurella. Si el paciente consume inhibidores de factor de necrosis tumoral, pues es un factor de riesgo para las micobacterias. Y en general, pues bueno, vemos que los gram positivos encabezados por Staphylococcus aureus son los más frecuentes, pero hay que pensar en gram negativos en adultos mayores con inmunosupresión, con uso de drogas intravenosas, las heridas ya comentamos, y estos pacientes tendrán un alto riesgo de tener incluso infección por pseudomonas. Las polimicrobianas quedamos que por lo regular se dan o cuando hay una sepsis o traumas penetrantes, mordeduras, heridas punzocortantes, etc. Entonces, para complementar esto, en cuanto a los agentes etiológicos, Neisseria hay que considerarlos siempre como el más frecuente en pacientes jóvenes sexualmente activos, sin otros factores de riesgo, y el Staphylococcus aureus como el agente etiológico más frecuente en adultos y niños mayores de 2 años. Vamos a dejar este primer video aquí para hablar posteriormente sobre el cuadro clínico.